La familia Pantoja, uno de los clanes más mediáticos y controvertidos de España, se encuentra inmersa en un escándalo que podría significar un antes y un después en su historia. A lo largo de décadas, Isabel Pantoja y los suyos han sido protagonistas de titulares, programas de televisión y debates públicos, pero esta vez, lo que ha salido a la luz amenaza con dinamitar no solo la relación entre sus miembros, sino también la imagen que han proyectado ante millones de seguidores. Este episodio, que ya se perfila como uno de los más intensos que haya vivido la familia, tiene como protagonista a Isa Pantoja, quien, cansada de años de silencios y secretos, decidió destapar una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. El detonante de esta tormenta se originó hace unas semanas, cuando Isa comenzó a escuchar rumores provenientes de personas cercanas al círculo íntimo de los Pantoja. Aunque al principio parecían simples especulaciones, estos comentarios se tornaron cada vez más insistentes y precisos. Según estas fuentes, había detalles del pasado de Isabel que nunca habían salido a la luz, secretos cuidadosamente enterrados que ponían en entredicho lo que todos creían saber sobre la familia. Lo que más perturbó a Isa fue descubrir que estos rumores apuntaban a algo tan fundamental como la identidad biológica de su hermano Kiko Rivera. Las versiones indicaban que, durante su matrimonio con Francisco Rivera Paquirri, Isabel habría mantenido una relación con un empresario sevillano, y que este hombre podría ser, en realidad, el verdadero padre de Kiko. Lejos de ignorar estas insinuaciones, Isa decidió actuar. Perturbada pero decidida, comenzó una investigación por su cuenta. Durante días, rastreó cualquier pista que pudiera corroborar o desmentir lo que había escuchado. Reunió fotografías, testimonios de personas que habían conocido a su madre en aquella época, y documentos que arrojaban más preguntas que respuestas. Cada nueva pieza de información encajaba en un rompecabezas inquietante que parecía apuntar en una sola dirección. Lo que durante años se había dado por hecho sobre la paternidad de Kiko podría no ser cierto. Isa sabía que, de confirmarse, esta revelación no solo cambiaría para siempre la percepción que su hermano tenía de su propia historia, sino también el modo en que el público veía a los Pantoja. Con las pruebas en mano, Isa decidió que había llegado el momento de enfrentar a su madre. La confrontación tuvo lugar en Cantora, la emblemática finca familiar que ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables, y también más tensos, en la vida de los Pantoja. Isa llegó acompañada de su esposo, Ashraf Beno, quien la había apoyado durante todo el proceso. Desde el primer momento, su determinación era evidente. Isa cruzó las puertas de Cantora con una mezcla de rabia y resolución, dispuesta a obtener respuestas, sin importar las consecuencias. Isabel Pantoja, sorprendida por la llegada inesperada de su hija, intentó mantener la compostura. Sin embargo, la calma inicial se desvaneció rápidamente cuando Isa, sin rodeos, lanzó la pregunta que había estado guardando durante semanas. «Mamá, ¿es cierto lo que se dice de Kiko? ¿Es verdad que no es hijo de Paquirri?». El impacto de estas palabras fue inmediato. Isabel, visiblemente nerviosa, trató de evadir la pregunta con respuestas vagas, evitando mirar directamente a su hija. Pero Isa no estaba dispuesta a aceptar excusas ni evasivas. Sacó la carpeta en la que había reunido toda la información y comenzó a mostrar las pruebas. Fotografías de su madre en compañía del empresario sevillano, testimonios de allegados que confirmaban la relación y una cronología que cuadraba perfectamente con las fechas en que Isabel quedó embarazada de Kiko. La evidencia era contundente, y las estrategias de Isabel para desviar la conversación quedaron rápidamente desarmadas. La tensión en la sala era palpable. Mientras Isa insistía en obtener respuestas, Isabel parecía cada vez más acorralada. Fue en ese momento cuando Kiko Rivera, que se encontraba en la finca, escuchó los gritos provenientes de la discusión. Al principio, decidió no intervenir, quizá temiendo lo que estaba ocurriendo, pero la intensidad de las voces lo obligó a acercarse al lugar. Al entrar, encontró a su madre y a su hermana en medio de un enfrentamiento cargado de emociones. Isa, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia él y, con una mezcla de dolor y rabia, le explicó lo que había descubierto. Kiko, atónito, apenas podía procesar lo que estaba escuchando. «¿De qué estáis hablando? ¿Qué pruebas son esas?», preguntó, intentando comprender la magnitud del caos que se había desatado.
La presión sobre Isabel alcanzó un punto crítico. Finalmente, entre lágrimas, admitió lo que Isa ya sospechaba. Durante su matrimonio con Paquirri, había mantenido una relación con otro hombre, y existía la posibilidad de que Kiko no fuera hijo biológico del torero. Esta confesión, lejos de calmar los ánimos, desató una nueva ola de tensión. Isa, incapaz de contener su enojo, acusó a su madre de haber construido una vida entera basada en mentiras. «Nos has engañado a todos, mamá. Kiko tiene derecho a saber la verdad, y nosotros también. ¿Cómo pudiste ocultar algo así durante tanto tiempo?», exclamó, con la voz quebrada por la mezcla de ira y dolor. Kiko permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, mientras el silencio se adueñaba de la sala. A su alrededor, el aire parecía haberse vuelto pesado, casi irrespirable. Cada palabra que había escuchado minutos antes retumbaba en su mente como un eco imposible de ignorar. La revelación que su hermana Isa había traído consigo, el cúmulo de pruebas que había colocado frente a su madre, y la posterior confesión de Isabel Pantoja habían destruido en un instante los cimientos de su mundo. Todo lo que creía saber sobre su vida, su identidad y su familia ahora estaba en entredicho. Su mente intentaba aferrarse a algo, a cualquier fragmento de realidad que pudiera darle estabilidad, pero todo lo que encontraba era incertidumbre y dolor. Isabel, por su parte, estaba hundida en un mar de emociones. Su rostro, habitualmente firme y altivo, ahora estaba marcado por el llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba articular palabras que sonaban vacías incluso para ella misma. «Todo lo que he hecho ha sido por vosotros, para mantenernos unidos», repetía una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar el daño causado. Pero su justificación no encontraba eco en los corazones de sus hijos. Isa, con los ojos llenos de lágrimas y la voz cargada de rabia, no pudo contenerse. «¿Unidos? Esto no es unidad, mamá. Esto es traición», exclamó, dejando claro que la herida abierta esa noche no se cerraría fácilmente. La tensión en la sala era tan densa que parecía tangible. Isa, agotada por el enfrentamiento, tomó a su esposo Ashraf de la mano y salió de Cantora sin mirar atrás. Sus pasos resonaron en el pasillo, marcando el final de un capítulo que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Pantoja. Isabel, al verla marchar, intentó llamarla, pero su voz se quebró antes de que pudiera articular palabra. Quedó sola, completamente desmoronada, mientras el eco de las palabras de su hija seguía resonando en su mente. «Traición», había dicho Isa, y esa palabra pesaba sobre ella como una losa. Kiko, en cambio, permaneció en la sala, inmóvil, como si su cuerpo estuviera congelado en el tiempo. Su mente, sin embargo, era un torbellino de emociones. Intentaba procesar lo que había ocurrido, pero cada nueva reflexión lo sumía aún más en el desconcierto. ¿Cómo era posible que su madre hubiera guardado un secreto tan devastador durante tanto tiempo? ¿Qué significaba para él saber que el hombre que había idealizado como su padre, Francisco Rivera Paquirri, podría no ser su padre biológico? Las imágenes de su infancia pasaron fugazmente por su mente. Las historias que le contaban sobre el torero, los momentos en los que lo imaginaba como un héroe, las veces que había sentido orgullo al pensar en su linaje. Todo eso ahora se tambaleaba. La noche avanzaba, pero Cantora permanecía en un estado de calma inquietante, como si la finca misma estuviera procesando lo ocurrido. Isabel se retiró a una de las habitaciones, incapaz de enfrentarse a su hijo o incluso a sus propios pensamientos. Se dejó caer en un sillón, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas seguían cayendo. Según quienes estuvieron presentes aquella noche, la cantante pasó horas en esa posición, inmóvil, con la mirada perdida y el rostro marcado por el dolor. Sus sollozos, que al principio eran desgarradores, poco a poco se convirtieron en un murmullo, como si su cuerpo ya no tuviera fuerzas para seguir llorando. Mientras tanto, Kiko continuaba en la sala, rodeado por un silencio que solo hacía más intensos sus pensamientos. Cada vez que intentaba encontrar una explicación, se topaba con más preguntas. ¿Por qué su madre había decidido ocultar la verdad? ¿Qué motivos había tenido para construir una narrativa que ahora se desmoronaba frente a sus ojos? ¿Había sido por miedo, por vergüenza, o realmente había creído que estaba protegiendo a su familia? Pero más allá de todo eso, había una pregunta que lo atormentaba profundamente. ¿Quién era él realmente? Los días que siguieron a esta noche fueron igual de tensos y confusos. Isa, profundamente herida, se refugió en su hogar junto a Ashraf, evitando cualquier contacto con su madre.
Su decisión de confrontar a Isabel había sido impulsada por un sentido de justicia, por el deseo de que la verdad saliera a la luz, pero ahora enfrentaba las consecuencias emocionales de ese enfrentamiento. Para ella, la relación con su madre parecía haber llegado a un punto de no retorno. «No puedo perdonar algo así», confesó a personas cercanas, dejando claro que la herida tardaría mucho tiempo en sanar. Isabel, por otro lado, quedó sumida en una profunda tristeza. Su entorno más cercano relató que pasó días encerrada en su habitación, evitando el contacto con el resto del mundo. Apenas comía y se dedicaba a revisar fotografías antiguas, como si intentara encontrar en esos recuerdos un resquicio de consuelo. Las imágenes de su familia en tiempos más felices, las sonrisas que habían compartido y los momentos de unidad ahora se sentían como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Para Isabel, el peso de sus decisiones se había vuelto insoportable. Kiko, en medio de todo, optó por el silencio. No dio declaraciones a la prensa ni hizo comentarios públicos, pero quienes lo conocen aseguraron que estaba profundamente afectado. Sus amigos cercanos lo describieron como distante, atrapado en sus pensamientos y cada vez más introspectivo. En privado, comenzó a considerar la posibilidad de realizar pruebas de ADN para esclarecer su verdadera identidad, pero la decisión no era fácil. Por un lado, sentía que necesitaba respuestas, pero por otro, temía que esas respuestas pudieran destruir por completo la imagen que tenía de su propia historia. El impacto del escándalo no se limitó al ámbito privado. Los medios de comunicación pronto se hicieron eco de lo ocurrido, y la familia Pantoja volvió a ocupar los titulares. La especulación era desenfrenada, y cada detalle de la confrontación en Cantora se convirtió en objeto de debate público. Los programas de televisión analizaron una y otra vez las implicaciones de esta revelación, mientras los seguidores de la familia se dividían entre quienes apoyaban a Isabel y quienes simpatizaban con Isa y Kiko. A medida que la polémica crecía, las preguntas sobre el futuro de la familia se volvían cada vez más urgentes. ¿Podrían superar esta crisis? ¿Sería posible reconstruir los lazos que ahora parecían irreparables? Y, sobre todo, ¿cómo afectaría esta revelación a la relación entre Isabel y Kiko, que hasta ahora había sido una de las más sólidas dentro del clan? La incertidumbre era total, y el futuro de los Pantoja parecía más frágil que nunca. El tiempo será el encargado de dictar el destino de esta familia. Lo único cierto es que lo ocurrido en Cantora esa noche marcará un antes y un después en la historia de los Pantoja, no solo como familia, sino como uno de los clanes más emblemáticos y controvertidos de España. Este escándalo, que comenzó con un secreto cuidadosamente guardado, podría ser el inicio de una nueva etapa, o el principio del fin para un nombre que durante décadas ha estado en el centro de la atención pública. Isa, consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, se tomó un momento para observar a su hermano y a su madre, quienes permanecían en silencio frente a ella. Las emociones encontradas se reflejaban en su rostro: duda, angustia, pero también una determinación inquebrantable de liberar un secreto que había estado guardado durante demasiado tiempo. Sosteniendo la carpeta que contenía las pruebas, respiró hondo antes de pronunciar las palabras que cambiarían para siempre la dinámica de la familia Pantoja. Kiko, necesitas saber la verdad. No puedo seguir callando esto más tiempo, comenzó con voz firme, aunque temblorosa. Hizo una pausa breve, como si buscara el valor necesario para continuar. Hay pruebas que sugieren que Paquirri no es tu padre biológico, dijo finalmente, dejando caer una bomba que resonó en cada rincón de la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el aire mismo hubiera sido expulsado de la habitación. El rostro de Kiko cambió al instante. Al principio, una mezcla de incredulidad y desconcierto se apoderó de él, pero rápidamente esa expresión dio paso a una ira contenida que se entremezclaba con una tristeza profunda. ¿Es cierto, mamá?, preguntó, dirigiendo su mirada directamente hacia Isabel, quien permanecía de pie, con los ojos clavados en el suelo, incapaz de sostener la mirada de su hijo. «Es verdad que Paquirri no es mi padre», repitió, esta vez alzando la voz, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Isabel, acorralada emocionalmente, intentó acercarse a él. Extendió una mano en un gesto de conciliación, pero sus palabras, cargadas de desesperación, no hicieron más que aumentar la tensión. «Déjame explicarte, Kiko. Por favor, escúchame», suplicó entre sollozos. Sin embargo, Kiko, completamente abrumado por lo que acababa de escuchar, dio un paso atrás. Con un movimiento brusco, se apartó de ella y exclamó con furia: «No quiero escucharte. Me hiciste creer toda mi vida que era hijo de un hombre al que admiraba, de un héroe.
Me hiciste vivir una mentira, mamá. Todo ha sido una farsa. La ira de Kiko llenó la sala, y cada palabra que pronunciaba parecía un golpe directo al corazón de Isabel. Ella, entre lágrimas, intentaba justificarse. Todo lo que hice fue por vosotros, para protegeros, para que tuvierais una vida tranquila, decía con la voz entrecortada. Pero sus explicaciones no lograron calmar a su hijo. ¿Protegernos? ¿De qué, mamá? ¿De la verdad? Me quitaste la oportunidad de saber quién soy realmente, gritó Kiko, con una mezcla de dolor y rabia que resonaba en cada palabra. Isa, que había permanecido en silencio mientras su hermano y su madre intercambiaban palabras cargadas de emociones, no pudo evitar sentirse culpable, aunque sabía que había hecho lo correcto. Observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, consciente de que había desatado una tormenta que no sería fácil de calmar. Sin embargo, en el fondo, estaba convencida de que la verdad debía salir a la luz, sin importar el precio emocional que tuviera que pagar la familia. Finalmente, en un arrebato de desesperación, Kiko lanzó una frase que dejó a todos sin aliento. No quiero volver a verte, mamá. Nunca te voy a perdonar esto. Sus palabras resonaron como un eco en toda la finca, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones. Sin esperar una respuesta, Kiko abandonó la sala, dejando a Isabel completamente devastada. La cantante, rota por el dolor, cayó al suelo, incapaz de contener el llanto. Isa intentó seguir a su hermano para calmarlo, pero él ya había salido de Cantora, cerrando la puerta tras de sí con un estruendo que pareció marcar el final de una era para la familia Pantoja. Horas más tarde, Kiko abandonó la finca en su coche, visiblemente afectado. Según testigos, salió a toda velocidad, dejando claro que no tenía intención de regresar. Mientras tanto, Isa decidió quedarse un poco más, intentando procesar lo ocurrido. Se refugió en una de las habitaciones, donde pasó horas sentada en silencio, con la mirada perdida y el corazón lleno de pesar. Aunque sabía que la revelación era necesaria, no podía evitar sentir el impacto de la devastación que había causado. Más tarde esa noche, Isa publicó un mensaje en sus redes sociales que, aunque no mencionaba directamente a su madre, parecía dirigido a ella. La verdad siempre sale a la luz. Por mucho que duela, es mejor que vivir en una mentira. El mensaje, que rápidamente se viralizó, marcó un antes y un después en la dinámica familiar, dejando claro que el escándalo estaba lejos de terminar. Isabel Pantoja, tras la devastadora confrontación en Cantora, quedó completamente abatida. Encerrada en su habitación, el peso de lo ocurrido parecía insuperable. Aquella noche, según fuentes cercanas, se convirtió en una de las más largas y dolorosas de su vida. Cerró la puerta tras de sí como si intentara escapar de una realidad que ya no podía controlar, un mundo que había construido con esfuerzo y sacrificio, pero que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Durante horas permaneció inmóvil, sentada en el borde de la cama, incapaz de contener las lágrimas que fluían incesantemente, mientras en su mente resonaban las palabras de su hijo Kiko: «Nunca te voy a perdonar esto». Esa frase, cargada de una mezcla de rabia y desolación, retumbaba como un eco interminable que perforaba su corazón. A lo largo de la madrugada, Isabel intentó encontrar consuelo en sus pensamientos, pero todo lo que lograba era sumirse más en la tristeza. Los recuerdos de momentos felices con sus hijos aparecían intermitentemente, recordándole las decisiones que había tomado para protegerlos. Según quienes estuvieron cerca de ella en esos momentos, Isabel rompió su silencio en algún punto de la noche, y entre sollozos, confesó a su círculo más íntimo: «Todo lo que hice fue por mis hijos, para protegerlos. Pero parece que nunca lo entenderán. Solo quería que tuvieran una vida tranquila, sin que nadie los señalara». Estas palabras, aunque cargadas de amor y dolor, reflejaban la intención con la que había guardado aquel secreto durante tantos años. Sin embargo, para Kiko e Isa, esa explicación no era suficiente. Para ellos, el silencio de Isabel representaba una traición que había destruido la confianza que sentían hacia su madre. Mientras Isabel intentaba asimilar el impacto emocional de la confrontación, fuera de Cantora, el mundo comenzaba a enterarse de lo ocurrido. Los rumores sobre la verdadera paternidad de Kiko Rivera se propagaron con la rapidez que caracteriza a las redes sociales y los medios de comunicación. En cuestión de horas, el nombre de Isabel Pantoja volvió a ocupar titulares en periódicos y programas de televisión, pero esta vez bajo una luz más crítica y devastadora. La posibilidad de que Kiko no fuera hijo biológico de Paquirri, uno de los toreros más icónicos de España, desató una ola de especulaciones que pronto se convirtió en un tema de debate nacional.
Los programas de prensa rosa dedicaron amplios segmentos a analizar el escándalo, reconstruyendo los hechos y especulando sobre sus posibles consecuencias. Analistas y tertulianos discutían no solo las implicaciones emocionales para la familia, sino también cómo esto afectaría la imagen pública de Isabel Pantoja, quien durante décadas había construido su carrera en torno a una narrativa de sacrificio, unidad familiar y devoción hacia sus hijos. Las redes sociales estallaron con comentarios divididos. Algunos defendían a Isabel, argumentando que había actuado con la intención de proteger a su familia, mientras que otros la acusaban de manipular a sus hijos y construir una vida basada en mentiras. Dentro de Cantora, el ambiente era igual de tenso. Isa, que había decidido quedarse un tiempo más tras la partida de su hermano, intentaba procesar lo ocurrido. Se sentó en el jardín, mirando al horizonte con la mente llena de pensamientos contradictorios. Aunque estaba convencida de que había hecho lo correcto al sacar a la luz la verdad, no podía evitar sentir el peso de la destrucción que había causado en la dinámica familiar. Isa sabía que el camino hacia la reconciliación con su madre sería largo y posiblemente imposible. Más tarde esa noche, compartió en sus redes sociales un mensaje que parecía claramente dirigido a Isabel. La verdad siempre sale a la luz. Por mucho que duela, es mejor que vivir en una mentira. El mensaje, breve pero contundente, se viralizó rápidamente, marcando un punto de no retorno en la relación entre madre e hija. Mientras tanto, Kiko Rivera, profundamente afectado, optó por el silencio. Tras abandonar Cantora en su coche a toda velocidad, se refugió en su hogar, donde evitó cualquier contacto con la prensa. Según amigos cercanos, Kiko estaba devastado emocionalmente. La posibilidad de que el hombre que siempre había considerado su padre, el legendario Paquirri, no fuera su progenitor biológico, lo sumió en una crisis existencial que parecía no tener salida. Durante días, se negó a responder llamadas y mensajes, y quienes lograron hablar con él describieron a un hombre atrapado en una mezcla de rabia, tristeza y desorientación. El escándalo continuaba creciendo fuera de los muros de Cantora. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre las posibles repercusiones legales y económicas de la revelación. Si se confirmaba que Kiko no era hijo biológico de Paquirri, podrían surgir preguntas sobre derechos de herencia y otros asuntos que añadirían un nivel más de complejidad a la situación. Además, la reputación pública de Isabel, ya dañada por otros conflictos del pasado, ahora enfrentaba uno de sus mayores desafíos. La narrativa de madre sacrificada y protectora que había construido a lo largo de su carrera se veía seriamente cuestionada, y su credibilidad estaba en juego. El impacto de este escándalo no se limitó a la familia Pantoja. El público, que durante años había seguido de cerca la vida de este clan mediático, ahora observaba con fascinación y juicio cada nuevo desarrollo. La historia parecía sacada de un guión de drama: secretos familiares, traiciones y la ruptura de una de las relaciones más emblemáticas de la cultura popular española. Los expertos en comunicación coincidían en que este escándalo marcaría un antes y un después en la percepción que el público tenía de Isabel Pantoja y su familia. Isabel, por su parte, permaneció en su habitación durante días, enfrentando el peso de sus decisiones y las consecuencias de sus actos. Las lágrimas se convirtieron en su única compañía, y el aislamiento voluntario parecía ser su forma de lidiar con el caos. Según fuentes cercanas, Isabel evitó cualquier contacto con sus hijos, temiendo que cualquier intento de reconciliación pudiera empeorar las cosas. La cantante pasó horas revisando fotografías antiguas, recordando momentos más felices con Kiko e Isa, momentos en los que aún tenía el control de su familia y su vida no estaba envuelta en un escándalo de esta magnitud. El futuro de los Pantoja ahora es incierto. Las relaciones entre Isabel y sus hijos parecen estar irremediablemente rotas, y el impacto de este escándalo amenaza con destruir no solo los lazos familiares, sino también la reputación pública de un clan que durante décadas ha sido sinónimo de éxito, controversia y tragedia. La gran incógnita es si la familia será capaz de superar esta crisis o si este será el golpe definitivo que marque el final de una de las dinastías más emblemáticas de España. Lo que queda claro es que esta historia está lejos de terminar. Cada día que pasa surgen nuevos detalles, nuevos comentarios y nuevas especulaciones. Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja enfrentan ahora un futuro lleno de incertidumbre, mientras el mundo observa atentamente cada uno de sus movimientos. Este escándalo no solo ha cambiado para siempre la dinámica familiar, sino que también ha dejado una marca imborrable en la historia de una familia que, a pesar de las polémicas, siempre había proyectado una imagen de unidad y fortaleza. El tiempo dirá si podrán reconstruir los lazos rotos o si este será el capítulo final en la historia de los Pantoja.
Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.